Se ha diversificado la materia de dibujo técnico, se han establecido dos currículos distintos, uno para el dibujo técnico más aplicado al ámbito de lo que serán después estudios superiores del ámbito de propiamente técnicos, valga la redundancia, arquitecturas, ingenierías. Ese sería el dibujo técnico 1 de siempre, y después se ha definido un dibujo técnico aplicado a las artes plásticas y al diseño, donde se potencia pues, ese carácter más creativo, más artístico del uso del dibujo técnico. Y por último, pues, como os decía, el bachillerato general probablemente es la gran novedad de este bachillerato. El bachillerato general se plantea como una modalidad que lejos, como decía la directora general anteriormente, de ser el bachillerato fácil, lo que pretende es ser un bachillerato que se adapta bien a las necesidades de un alumno que no tiene muy claro cuál va a ser su continuidad a futuro, o bien a las necesidades de un alumno que, teniendo claro cuál es su continuidad, no tiene una necesidad imperiosa, ya sea de una nota de corte altísima o ya sea de profundizar en contenidos propiamente de alguna materia en cuestión, ¿vale? Ese es el objetivo del bachillerato general. Casi como está pasando en otros ámbitos también de la educación, tanto obligatoria como posobligatoria, incluso superior, lo que pretendemos es facilitar la versatilidad de los estudios que se proponen. Entonces, en ese sentido, el bachillerato general en lo que consiste es que los alumnos cursarán, como el resto de modalidades, todas las materias comunes que están planteadas, y después se han definido dos materias nuevas, una para primero y otra para segundo, las matemáticas generales y las ciencias generales. ¿Por qué dos materias de ciencias obligatorias dentro de las materias de modalidad del bachillerato general? Pues para compensar en parte la carga humanística que ya de por sí las materias comunes del bachillerato tienen, porque en las materias comunes está la filosofía, está la lengua extranjera, está la historia, en fin, son todas ellas, como veis, materias más del ámbito humanístico y, por tanto, de esta manera compensamos la parte científica. Y después, también dentro del ámbito de la modalidad, se definen para este bachillerato dos nuevas materias que son economía, emprendimiento y actividad empresarial. Son dos materias creadas ex professo para este bachillerato, esta y la de movimientos culturales y artísticos, pero que no tendrán que ser obligatoriamente cursadas por el alumno que se matricula en bachillerato general, porque el alumno que se matricula en bachillerato general el año que viene, en primero de bachillerato, que es lo que entra en vigor, tendrá que cursar las matemáticas generales y otras dos materias de cualquiera de las materias de modalidad que el centro oferta, entre su oferta de primero de bachillerato. Por tanto, el alumno que va a estudiar turismo, por ejemplo, por poner un ejemplo, y que no tiene una necesidad de unos estudios muy específicos y además él ha mirado la universidad donde quiere entrar y la nota de corte es una nota más o menos que puede conseguir de una manera, digamos, sencilla, con un curso fácil o con un curso bien llevado, pues él podrá matricularse en este bachillerato cursando las matemáticas generales y a lo mejor la economía, porque es un tema que le apasiona, y la biología, porque le gusta tener conocimientos de biología. Es decir, él podrá elegir de entre las materias de modalidad aquellas que le puedan resultar más atractivas o aquellas que puedan responder a una salida que él considere sin tener que encasillarse en la propuesta más cerrada que plantean el resto de modalidades. ¿De acuerdo? Ese es un poco el objetivo del bachillerato general. Es un bachillerato que las administraciones ahora tendrán que determinar, porque, claro, requiere autorización previa de aquellos centros en los que se vaya a impartir. Nosotros entendemos que no es un bachillerato que plantee grandes exigencias, porque ya veis que las materias pues son materias que a priori pueden asumir los departamentos que suelen estar en los centros ya de por sí. No requiere unas características muy excepcionales de los espacios donde se desarrollen las enseñanzas y, por tanto, bueno, pues entendemos que puede ser a priori un bachillerato que se puede implantar con bastante facilidad y veremos a ver en los próximos años cuál es el resultado del mismo.
Bueno, y por último ya, y con esto termino, y pasamos a que nos podáis plantear en los próximos minutos las preguntas que os hayan podido quedar en el tintero. Pues la definición del currículo de bachillerato, como veis, es para todas las materias una introducción, unas competencias específicas globales para la materia y criterios de evaluación y saberes básicos para cada uno de los cursos donde la materia está presente. Y con esto pues finalizo mi exposición. Sé que son muchas cosas, son muchos datos. Yo insisto en lo que decía el consejero. Esto no deja de ser trazo grueso, digamos. Esto no deja de ser el marco normativo que define la ordenación y las enseñanzas mínimas. El currículo es lo que las administraciones educativas van a disponer en sus correspondientes decretos y, desde luego, la realidad y el éxito en la implantación de este modelo curricular no está en el Ministerio, no está en la Consejería, está en el día a día en las aulas y, por tanto, pues os invito a trabajar en esta línea y, desde luego, os agradezco vuestra presencia aquí porque yo creo que es importante pues eso, que conozcáis de primera mano lo que se pretende con esto y, a partir de aquí, pues que os sintáis una pieza más de esta Administración educativa y, desde luego, que probablemente la pieza más importante porque sois los que realmente hacéis realidad esto que se escribe en los Reales Decretos. Así que nada más y muchas gracias. Bueno, tenemos ahora aproximadamente un cuarto de hora para preguntas, aclaraciones, intervenciones. Me permito recordar que a partir de la semana que viene vamos a ir convocando por zonas y por etapas a todo el profesorado que esté interesado para concretar mucho más, para ver los decretos que hemos elaborado en la comunidad autónoma y que, por lo tanto, va a haber más ocasiones para seguir profundizando. No sé quién tiene el micrófono, ¿está por allí? Está por ahí. ¿Quién se anima? Allá al fondo. Al fondo del todo. Te toca subir. Hola, perdón. Buenas tardes, soy Mari Carmen, maestra y jefa de estudios del CRA Lama de Cervera, y tengo la siguiente pregunta para el consejero. Igual es muy concreta, pero has comentado al principio que durante este mes de mayo se va a concretar el currículum a nivel de educación primaria. Entonces, ¿cuándo se va a saber la asignatura transversal, la materia transversal que va a haber para educación primaria, que entrará en vigor en primero, tercero y quinto curso? ¿Cuándo vais a poner en marcha el currículo de educación primaria? ¿Y cuándo se van a saber las áreas que se van a trabajar en primaria? El área transversal. Las áreas transversales. Las áreas transversales, que ¿cuándo se va a saber las áreas transversales que se van a trabajar? Ahora mismo tenemos el decreto de primaria, está ya terminando la fase de opinión pública, de aportaciones. Yo creo que terminaba hoy o terminó ayer, ¿no? Terminó ayer. Entonces, ahora vamos a ver todas las sugerencias que habéis hecho a través del portal de transparencia, también las sugerencias que nos pueden llegar por otras vías, y entonces contestaremos a ello y pasamos al siguiente punto, que es el informe del Consejo Escolar Autonómico más el informe jurídico. Yo calculo que a final de mes, porque lo estamos haciendo por vía de urgencia, a final del mes de mayo estará ya aprobado, estará publicado en el Boletín Oficial de La Rioja y se sabrá las áreas concretas que van a quedar de manera definitiva. Puedes consultarlo y va a ser muy aproximado a lo que se ha colgado en el portal de transparencia, porque no creo que haya habido muchas aportaciones. Y luego decir que sí, que a partir de tercero, cuarto, quinto y sexto sí que va a haber una disponibilidad por parte del centro para poder organizar estas áreas transversales y para poder trabajar durante aproximadamente hora y media a la semana
en proyectos concretos, proyectos específicos que estime el claustro que son adecuados para las características del contexto y del alumnado que tenéis, en este caso concreto, en Cervera. Ahí. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Sí, demasiado. Soy padre de Gramón Calvillo y yo no me ha quedado claro cuándo se va a implantar en educación infantil. El curso próximo. En educación infantil entra completa el curso próximo. Ah, vale. Aquí abajo. Está todo a la izquierda. Buenas tardes, Pedro, jefe de estudios de 7 Infantes de Lara. Una pregunta para no responder y otra que sí hay que responder. ¿El límite de la inclusión tiene un margen presupuestario? Es decir, cuando una familia pide que un alumno se escolarice en un centro ordinario, si esto conlleva que ha de depender de un recurso 25 horas a la semana, ¿está incluido? Tiene que estarlo. A ver, Y la segunda, bueno, luego, ¿cuándo habrá una ley que no esté en riesgo de unas urnas? Cuando haya un pacto educativo. Sin respuesta. ¿Cuándo va a haber consenso? Contestas lo de... A ver, te contesto. Yo creo que las dos necesitan contestación. Yo creo que no hay elección y creo que lo he dejado bastante claro. La Convención de los Derechos de las Personas por Discapacidad nos exige que todo el alumno, o sea, nos dice que todos los alumnos tendrían que estar escolarizados en un régimen inclusivo. Ya sabemos que eso es imposible, pero sí que hay que favorecer el que quiera lo esté. Y por tanto, las administraciones educativas tienen que garantizarlo. Nosotros tenemos que hacer un plan y, lógicamente, ese plan tiene que ir asociado a unos recursos económicos. Ahora mismo vamos a empezar, este año concretamente, sabéis que el Ministerio no tiene gestión directa nada más que en Ceuta y Melilla. Lo demás lo que hace es, como si dijéramos, trasvasar el dinero a las comunidades autónomas por medio de programas de cooperación territorial. Entonces, este año, por ejemplo, todavía no está público, no conocen el plan todavía las comunidades autónomas, pero el Ministerio ya está trabajando y va a salir a la luz muy pronto en un plan para la mejora de la inclusión, y este año tiene ya una dotación económica de 37 millones de euros. A lo largo de los 10 años tendremos que ir avanzando, continuando con ese plan y metiéndole cada vez más recursos y más dinero para que la inclusión educativa sea una realidad. En esa misma línea, el próximo decreto, una vez que hayamos puesto todo esto en marcha, que estamos empezando ya a trabajar, es precisamente el decreto de inclusión para la Comunidad Autónoma de La Rioja, que va en esta misma línea y que concretará todo lo que está diciendo. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo desde el año 91 que empecé con la LOCSE y que intentamos, he escrito incluso artículos y me ha publicado tanto en la revista Escuela Española como en Magisterio, como en Cuadernos de Pedagogía, pidiendo el acuerdo y pidiendo el consenso. ¿Qué más quisiéramos? ¿Dónde viene el problema? ¿Dónde viene el problema? En que yo creo que hay dos planteamientos básicos muy difíciles de compaginar y, como queda de manifiesto si analizamos los planteamientos de la LOMCE y los planteamientos de la LOE. Cualquier intento de aproximación puedes contar conmigo, con mi equipo y con toda la consejería, porque estimamos que lo que se hace falta y lo que se necesita en la educación es tranquilidad, que perdure, que lleve tiempo y que seamos capaces de entendernos.
Eso supone un esfuerzo y supone una disposición que en estos momentos yo por lo menos no encuentro, pero estoy dispuesto en el tiempo que me quede, no solamente como consejero, sino como profesional, a seguir trabajando en esa línea porque me parece que es clave y fundamental. Yo creo que es la situación ideal que todos queremos, es decir, todos nos encantaría lograr, y estuvimos a punto, pero no pudo ser, lograr un consenso y un pacto educativo que realmente asentara todos los principios y que le diera estabilidad al sistema. Mientras tanto, es verdad que cada gobierno tiene que o lucha o se pelea por lo que considera que son unos principios más justos, más equitativos y que realmente van a mejorar la calidad del sistema y, por tanto, toda la vida de nuestros alumnos, de nuestro profesorado y de la comunidad educativa en general. Claro que son muy diferentes las dos posiciones. No te entiendo, perdón. Habría que llegar a un acuerdo de algo básico que siempre estuviese sujeto a, en función del gobierno que entrase, modificase una parte, pero que hubiese un tronco que se mantuviera, que bueno, al final es un poco el desarrollo normativo de las diferentes leyes, el cambio, pero que no estuviese sujetos a cambios tan grandes, porque al final... A ver, el tronco es la LOE, ya lo he explicado. El tronco es la LOE, lo que pasa es que ya lo ha explicado el consejero también. Luego, los principios de los que partimos hasta ahora, por lo menos los partidos que están en el gobierno, pues son muy diferentes. Pero vamos, el tronco común, por eso he dicho que cuando dicen cada año tenemos una ley. No, la ley es la misma desde 2006. Pero sí que es verdad que ha habido dos leyes que han supuesto un cambio. Mira, la LODE, por ejemplo, está desde el 1985, desde el 1985, y es la misma. Lo que se está haciendo es modificando funciones y aspectos que tienen que ver con el derecho a la educación y con la participación y tal. Entonces, a ver, algunas leyes tienen una duración bastante importante en nuestro país, como es esta, la ley orgánica del derecho a la educación. Pero es verdad que aún así, tienen razón y lo ideal sería lograr un pacto de Estado por la educación. A mí me gustaría aportar una experiencia mía. Yo tuve la suerte de trabajar, cuando entró de ministro Ángel Gabilondo, en la elaboración de un posible acuerdo que estaba a punto de firmarse, que incluso habíamos quedado ya en un día para ser firmado por todos los que habían participado en la redacción y en el trabajo y todo esto. Y 2 días antes, desde un determinado partido dijeron que renunciaban, que no les interesaba porque querían hacer su propio proyecto. Yo no los critico, no lo valoro, pero te muestra un poco lo difícil que es y que muchas veces, aunque quieras y tal, pues te cuesta mucho porque son concepciones a veces demasiado alejadas y nos falta una cultura del pacto y del acuerdo, que es una de las cosas que queremos trabajar y que queremos desarrollar pues a través del decreto de convivencia y a través de otras actuaciones y actividades, porque nos parece que es muy importante buscar el acuerdo y buscar el consenso. ¿No hay más preguntas? Ayer. Atrás del todo. Hola, buenas tardes. Soy Mamen, la directora del CEPA Plus Ultra. Mi pregunta, bueno, 2 preguntas. La primera es, ¿y el currículo de adultos para cuándo? Y la segunda, si bien es cierto que en la LOMLOE, en el artículo 5 bis, ya aparecen las enseñanzas no formales, ¿sabemos o tenemos un poco más claro cuáles van a ser las líneas prioritarias dentro del aprendizaje a lo largo de la vida? No, estamos trabajando en ello. Además, desde
desde dos subdirecciones diferentes del Ministerio. Sabéis que en el Ministerio está la subdirección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, que tiene un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y que está trabajando en la definición de esas líneas prioritarias, y por otro lado es competencia de mi dirección general y concretamente